usted ha decidido prestarle atención a los movimientos operados en el activo fijo, o sea, en bienes de uso. El relevamiento efectuado sobre la operatoria de la empresa en lo relacionado a este tema se describe a continuación. Y aquí damos una serie de situaciones que se producen en la empresa y de las que nosotros tenemos que determinar si realmente son o no son situaciones de control. Si el control es débil, si el control es fuerte, y siendo fuerte y aplicándole la prueba de control, esto se traduce en un control clave. Nosotros, para la revisión, bueno, el relevamiento efectuado sobre la operatoria de la empresa en lo relacionado a este tema se describe a continuación. Atendiendo a los constantes cambios tecnológicos y gustos de los consumidores, la sociedad se va obligada a realizar renovaciones periódicas en las máquinas que fabrican los productos que se comercializan y en los aparatos accesorios a las mismas, registrándose por este motivo importantes altas y bajas de dichos bienes a lo largo del año. O sea, nosotros acá tenemos una afirmación y de la misma tenemos que tratar de desprender si existe, si nosotros vemos algún procedimiento que pueda ser identificado como un control interno. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros decimos si es control, la primera clasificación es fuerte, es débil. Si es débil, sabemos que tenemos que recurrir a pruebas sustantivas para confirmar que se haya producido lo que efectivamente dice que deberíamos haber hecho. Pero si es un control fuerte, el mismo tiene o tenemos o pretendemos trabajar a efectos de determinar si el mismo es clave. Y si es clave, recuerden, para que nosotros podamos afirmar tenemos que aplicar la prueba de control. Fíjense cómo les propongo la solución de este ejercicio. Hemos leído la afirmación y de la misma, señores, sin lugar a dudas, dice que existe el plan de renovaciones de maquinarias aprobado por el directorio. Acá está resumido todo lo que anteriormente ustedes tendrían que haber leído, como yo les pedí. Perdón a los alumnos de Zabaleta, pero a mis alumnos yo les había mandado la tarea de que lean este ejercicio e intenten resolverlo. Entonces, por eso estoy tratando de leer la mayor cantidad de información posible para que no estén perdidos en el desarrollo del mismo. Pero, por favor, síganme desde el trabajo que está publicado en el aula virtual. Todos, absolutamente todos los puntos en este caso son de control clave, o sea, son controles fuertes. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio básicamente, en este caso, señores, tiene que ver con cómo redactamos la prueba de control. Yo les decía, la prueba de control es una acción, es una comparación. No puedo hablar de algo teórico, tiene que ser práctico. Tengo que basarme en la evidencia física, en la evidencia documental, en el recabar información con terceros. Cualquiera de las evidencias que ocupo tienen que ser traducidas ¿en qué? En la prueba de control. Las situaciones que yo he podido detectar en el trabajo entonces son estas. El supervisor controla la correlatividad numérica de los formularios de altas y bajas de los bienes e informa por escrito de las alteraciones detectadas. La aprobación por parte de la contaduría con firma y sello es un formulario de los costos asignables a las altas de bienes de uso, previa revisión de la documentación respaldatoria. Informe comparativo entre las altas del ejercicio y el presupuesto o plan de renovaciones aprobado por el gerente administrativo. Y por último, la última afirmación que podemos leer es la aprobación de las planillas de cálculo de valor recuperable y de las amortizaciones por parte del jefe de la contaduría, quien deja constancia de su intervención. ¿Por qué yo digo que son todos controles claves?
porque, señores, continúan la línea de la política del control que habíamos diseñado y están realizados por ¿quién? Por recursos humanos capacitados y que se encuentran trabajando en las áreas específicas de su incumbencia. Que la documentación que se revisa, que la documentación que se audita, que la documentación que se aporta, también corresponde a cada uno de los procesos por los que están hablando. Y fíjense que no solamente estoy hablando de documentación contable. En el punto 4 estamos hablando de un informe comparativo entre las actas del ejercicio y el presupuesto o plan de renovaciones. O sea, ¿de dónde saco esto? Recuerden ustedes que no solamente los registros contables son elemento esencial para el trabajo del auditor, sino en este caso nosotros vamos a trabajar sobre las actas de directorio, en donde seguramente se fijó en una reunión cuáles son y en qué tiempo se debe realizar este informe y la comparación con perdónenme un minuto, y la comparación con, le decía, las actas de directorio y la comparación con lo que efectivamente estábamos realizando, la tarea que estábamos realizando. Perdón. Entonces, para el primer punto, ¿cuáles son las pruebas o cuál es la prueba de control que voy a tener que llevar adelante? Yo les decía que tiene, como todo documento, que guardar todos los pasos, todos los protocolos necesarios, requeridos, a efectos de poder dar veracidad a que este es un control, el control es fuerte, y si aplicada la prueba de control da positiva, entonces en ese caso se transforma en control clave. ¿Cuál era la utilidad de la determinación de los controles claves? Que si es una auditoría recurrente, o sea, si ya vengo realizándola yo mismo, el mismo profesional, a través de 1 o 2 ejercicios, no tener que volver a repetir todas las pruebas sustantivas necesarias para poder determinarlo. En el caso de que sea por primera vez, entonces sí tengo que prestar mayor atención. Dice que para el primer punto, que tenía que ver con la existencia del plan de renovaciones de maquinaria, verificar la existencia del plan, o sea, tiene que estar por escrito, no puede ser en forma oral, necesito que el mismo se encuentre escrito. El plan de renovaciones de maquinaria aprobado por el directorio, es lo que les decía. ¿Dónde yo encuentro esta información? Esta información yo puedo encontrarla o en la memoria, que es un relato pormenorizado de los hechos pasados, pero también de las proyecciones futuras. Y en las actas del directorio, sin lugar a duda, donde puedo ver o comprobar que efectivamente se esté realizando el trabajo que digo que debía haber realizado. Donde esté especificado qué máquinas se van a adquirir y cuáles se van a discontinuar, el costo de adquisición y puesta en funcionamiento de las primeras y el valor de recupero de la segunda. Existencia de un plan de renovaciones. Si existe un plan de renovaciones, señores, definitivamente, y está aprobado por el directorio, definitivamente tiene que haber alguien que lo haya confeccionado. Ese alguien tiene que ser una persona capacitada para llevar adelante esta tarea y a su vez recuerden que como cualquier informe tiene que tener todos los elementos necesarios, encabezado, cuerpo y pie. Y al pie va la firma y la identificación de quien efectivamente lo lleva adelante. El supervisor controla la correlatividad numérica de los formularios de altas y bajas de los bienes e informa por escrito de las alteraciones detectadas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la prueba de control?
es la verificación, es la existencia de los informes del supervisor. O sea, de nuevo, necesito el papel, necesito el sustento escrito y el informe, por supuesto, con todas las características, como le decía, de un informe. Si este informe, por ejemplo, no está hecho por el supervisor, si no está hecho por uno de los empleados del depósito, señores, no es un control fuerte. Es un control, sí, pero no es fuerte. ¿Por qué? Porque no es realizado por el recurso humano correspondiente con el que se encuentra capacitado. Por eso la identificación de que es el supervisor el que deja constancia de la correlatividad o no de los formularios, existencia o inexistencia. ¿Recuerdan las afirmaciones? ¿Recuerdan cuando yo les decía que no solamente verificábamos la existencia? Bueno, este es uno de los casos. Dice la correlatividad o no de los formularios de altas y bajas de los bienes de uso. La tercera situación que se nos presenta, aprobación por parte de Contaduría con firma y sello en un formulario de los costos asignables a las altas de los bienes de uso, previa revisión de la documentación respaldatoria. Aquí, cuando estamos hablando de documentación respaldatoria, sin lugar a dudas, estamos hablando de las facturas de compra, de las notas de pedido, de los informes emitidos para saber si ese bien estaba dentro de lo que el directorio en su momento había designado para ser repuesto o para ser renovado en función de la obsolescencia de esa maquinaria. Entonces, todos esos puntos deben ser observados por el auditor. Verificar la existencia del sello y firma de Contaduría en un lote de formularios. O sea, nosotros necesitamos hacer una verificación física. Les recuerdo, para este punto, señores, repasen todo lo que tiene que ver con evidencia. ¿Por qué? Básicamente porque es aquí donde yo voy a indicar claramente cuáles son los puntos, cuáles son los elementos que me veo obligado a auditar para poder realizar la prueba de control. En el punto 4 es el que les decía del informe comparativo entre las altas del ejercicio y el presupuesto o plan de renovaciones aprobado por el gerente administrativo. Fíjense que en este caso nosotros hemos bajado, el directorio lo propone, ¿y quién lo aprueba? Básicamente, señores, estamos haciendo referencia a que el gerente administrativo es el que ha aprobado este plan, este alta. Entonces, ¿qué dice? Verificar la existencia de los informes y aprobación realizada por el gerente administrativo. Fíjense que en todos los casos yo veo un mismo verbo en función de que ustedes vayan, de que fijen el tema de la acción es verificar. Y si tengo que verificar, señores, no puedo no tener el sustento físico para realizar la verificación. O sea, estoy hablando de verificar informes, estoy hablando de verificar documentación, libros, comprobantes. Estoy hablando de realizar una auditoría profunda de todos los elementos que dispongo para poder llegar a la aprobación del mismo. La última situación que se presenta dice aprobación de las planillas de cálculo del valor recuperable y de las amortizaciones por parte del jefe de la contaduría, quien deja constancia de su intervención. Aquí, señores, de nuevo les presento la situación. Verificar la intervención del jefe de contaduría. O sea, ¿quién básicamente o habitualmente realiza esta famosa planilla que la veíamos allá en sistemas contables donde decíamos que alguien debía realizar la planilla de amortización? Porque la planilla de amortización tiene muchísimos datos que son de relevancia supina. Nosotros tenemos la fecha de incorporación, el cálculo de la amortización, la vida útil. Si lo íbamos a hacer
en función de un alta o si era una reparación que podía surgir o podía resultar en una mejora, no en un gasto. Entonces, todo ese análisis debe ser realizado, sin lugar a dudas, por una persona que tenga los conocimientos necesarios. Este es el caso, verificar la intervención del jefe de la contaduría en las planillas de cálculo. O sea, nosotros tenemos la planilla donde se ha realizado el cálculo del valor recuperable y de las amortizaciones. ¿Por qué? Porque decíamos que todos aquellos bienes que iban a ser cambiados, que iban a ser renovados, íbamos a ponerlo a la venta o no. Entonces, en función de eso, señores, ¿qué estamos haciendo? Aplicación de la resolución técnica 1617, donde hablábamos de la evaluación de los bienes y de cómo teníamos que hacer el análisis cuando lo poníamos a la venta. Lo ponemos a la venta ¿por qué valor? En este caso dice valor recuperable, que es la metodología empleada para la realización del recupero de este bien. Y recuerden ustedes entonces que la planilla de amortización está realizada básicamente por alguien que efectivamente tiene los conocimientos necesarios. Como ustedes podrán ver, entonces, de la lectura de este ejercicio que está presentado de una manera diferente, traté de estructurar la solución del mismo de una forma que ustedes puedan detectarlo. ¿Por qué? Porque hay mucho enunciado. Entonces, ahí es donde yo no quiero que ustedes se pierdan. Ahí es donde yo insisto en la interpretación de lo que leo. La sociedad, por ejemplo, tiene instrumentados formularios específicos, prenumerados, para identificar los movimientos de altas y bajas de este tipo de bienes, cuya correlatividad numérica es controlada mensualmente por el supervisor del área. Fíjense que en esta afirmación les estoy dando todos los pasos, o sea, todas las premisas determinadas en ese punto de control interno para la realización de esta operación específica. Y fíjense que cumple con todos y cada uno de los requisitos, y eso es lo que yo tengo que determinar en el momento de la realización, por ejemplo, del examen. Cumple con todos los pasos. A mí como auditor me da la tranquilidad de que yo puedo tener certeza de lo que me está diciendo. Sigo por el supervisor del área, quien informa por escrito las alteraciones detectadas al gerente administrativo. O sea, no solamente las detecta, sino que las eleva al gerente administrativo. Está toda en la línea de recursos humanos que realmente deben hacer este trabajo. Al mismo tiempo se registran contablemente órdenes de trabajo separadas para cada alta de maquinaria. Otra vez, toda la documentación que me está poniendo la empresa a disposición para que yo pueda obtener claramente un control de las mismas, control documental. Al mismo tiempo se registran contablemente las órdenes de trabajo separadas por cada alta de maquinaria, en la cual se van cargando los costos asignables a la misma hasta el momento de la puesta en marcha. Si ustedes recuerdan todo lo que vimos respecto de la contabilidad, cuando ponemos en funcionamiento, cuando estamos por poner en funcionamiento una máquina nueva, ¿qué hacemos? Vamos incorporando costos de instalación hasta que el mismo esté terminado. Entonces recién ahí hacemos la transferencia de una cuenta contable a otra cuenta contable, pero para ello nosotros hicimos todo el seguimiento de las mismas, la cual es aprobada por el gerente de producción y comunicada a contaduría en un formulario y se aclara con firma y sello, previsto a tal efecto, previa revisión de la documentación respaldatoria de los costos imputados a la misma. Entonces, esta lectura parece complicada, parece, ¿qué pretenden
¿Qué pretende la cátedra que encuentre, que lea? Pretende que vea que existe un camino, que existe una consecución de órdenes impartidas, ya sea en forma verbal o por escrita, que se denominan ni más ni menos que pautas de control interno, de manera tal que recuerden, realizadas por la gerencia, realizadas por el directorio, deben ser cumplidas por los miembros de la organización. El otro ejercicio, el ejercicio número 2 también de la guía complementaria, también tiene que ver con control, riesgo y control, los dos temas que habíamos visto. También pido, por favor, que lo miren, que intenten resolverlo y si tienen alguna dificultad, con muchísimo gusto lo podemos conversar. Dicho esto, señores, comencemos con el ejercicio correspondiente a la clase del día de la fecha. Hasta aquí, ¿me siguieron? Hasta aquí, ¿se entendió lo que pretendo transmitir? Sí, profe. Gracias. Vamos a trabajar ahora sobre otro de los temas más que importantes, la planificación de la auditoría. Y aquí nuevamente entran a tallar los procedimientos sustantivos y redactar cuáles son los mismos. O sea, ¿qué dijimos que eran los procedimientos sustantivos? Los procedimientos sustantivos básicamente son todas aquellas pruebas de control interno, son todos aquellos procedimientos que debo o que tengo que llevar adelante cuando el control interno no me transmite a mí la seguridad de que las mismas sean realmente efectivas o se estén llevando adelante. Entonces, fíjense el momento en que realizo el procedimiento sustantivo, en la planificación de la auditoría, cuando determiné cuál era la empresa, cuál era la envergadura de la misma, cómo estaba conformada, a qué se dedicaba, cómo vendía, cuántos empleados tenían, a qué impuestos estaban sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo el panorama completo de lo que es la empresa y en función de ello entonces voy a tener ciertas y determinadas situaciones que necesariamente tengo que llevar adelante para poder determinar cuáles son los procedimientos, cuáles son los pasos que debo seguir a efectos de que de poder comprobar que los mismos tengan en cuenta la... o sea, ¿qué pretendo? Pretendo transformar todos estos puntos que son débiles. Hasta ahora veníamos diciendo, el control interno puede ser débil o fuerte. Si es fuerte, determino a través de pruebas de control si es clave y en función de ello lo dejo de lado por el momento. Después realizo un informe, pero tengo la certeza de que se han cumplido con todos los pasos. Ahora vamos a estar en la otra situación, en la del control débil. Ahora sabemos que no existen o que no se han cumplido básicamente con todos los pasos, con los objetivos, con las afirmaciones, la existencia, la integridad, la evaluación, el corte, derechos y obligaciones, con todas esas situaciones que me va a presentar la empresa, que se va a presentar en el ritmo de la empresa, y entonces yo tengo que ver cómo redacto esas pruebas a efectos de que de poder ir transformando estas situaciones débiles en fuertes. ¿Cuál es la tarea? La tarea dice que analicemos si se trata de una debilidad del control interno y que fundamentemos la respuesta. O sea, no cumple con las personas o los recursos humanos capacitados para llevar adelante esta operación. No realizan las registraciones contables en tiempo y forma. No se cumple con las conciliaciones y los arqueos de caja no son sorpresivos en función de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a trabajar sobre las debilidades y fundamentamos la respuesta.
enunciar los componentes de los estados contables afectados por las debilidades encontradas en el punto primero y redactar la prueba sustantiva que incluiría el auditor en su programa de trabajo para cada debilidad de control identificada en el primer punto. Respecto del punto B, señores, voy a volver a insistir, van a tener que volver a escucharme y van a tener que internalizar la situación de que cuando yo estoy hablando de auditoría, yo estoy hablando de razonabilidad de saldos. Y los saldos pueden ser simples, pueden ser directos o pueden ser complejos, en función de que como les explicaba, si yo tengo una partida que se llama caja o se llama banco, yo sé que tengo una cuenta que me la va a identificar. Pero si nosotros estamos trabajando por cuentas a cobrar o cuentas a pagar, clientes o proveedores, sé que son cuentas compuestas y que dentro de ellas puedo encontrar muchísimas otras partidas que se encuentran total y absolutamente relacionadas. Y la razonabilidad de un saldo, señores, no puede ser detectada en cuentas de esta naturaleza solo por el análisis de que dice proveedores 1,5 millones de pesos, clientes 5 millones de pesos. Pero tengo que saber todo lo que ese importe incluye y aquí es donde fundamentalmente tengo que tener claro y tengo que poder identificar los estados contables afectados. Entonces, señores, veamos cómo intento presentarles este trabajo. Perdón. El ejercicio me presenta estas situaciones. Las compras de bienes de uso tienen igual tratamiento y responden a las mismas políticas de adquisición que las mercaderías, mientras el monto no supere los 10.000 pesos. Dice que no requieren la autorización por parte de los integrantes del directorio y del gerente financiero. Me voy a detener en este punto. ¿Por qué? Las compras de bienes de uso tienen igual tratamiento. Para empezar a hacer el análisis, señores, recuerden ustedes la importancia que tienen los bienes de uso dentro de nuestro balance general. Los bienes de uso es uno de los rubros más importantes y más significativos. De hecho, de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa. Si esta situación se presenta fundamentalmente cuando estamos en presencia de la adquisición de bienes que son generalmente muy valiosos y a su vez también está enlazado todo el proceso de la compra. ¿Por qué digo eso? Partiendo, y les aseguro que no pretendo confundirlos, pero sí quiero llevarlos a que ustedes piensen en todo el proceso de una compra de bien de uso. Tengo que empezar analizando las actas de directorio a ver si me autorizaron o no a la adquisición del mismo. Tengo que seguir por ejemplo, la determinación de quién va a ser el encargado de realizar, porque si es una operación de compra de un bien que es muy específico, entonces necesito una persona que realmente conozca ese bien y que pueda decirme, sí señores, es lo que yo necesito para el desarrollo de mi producto. Caso contrario, estaría haciendo una mala compra. Después tengo que seguir haciendo un análisis de qué, de los proveedores. ¿Cuáles son? ¿Son de este mercado? ¿Son de mercado interno? ¿Son de mercado externo? Tengo que determinar desde el punto de vista de la tesorería. ¿Cómo voy a comprarlo? ¿Tengo la plata o voy a tener que recurrir a un crédito? Fíjense todas las partidas que estoy relacionando en esta simple operación de la compra de un bien de uso. Y por último, señores, tengo que determinar, sin lugar a dudas, cuál es el método de amortización que voy a aplicar al bien. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Abran la cabeza.
sepan leer y por favor intenten interpretar todos, absolutamente todos los puntos que están dentro de esta situación. Veamos entonces cuál sería la solución, cuál sería los pasos que desde la planificación de la auditoría debo llevar adelante. O sea, esta es la prueba sustantiva. Estas son las acciones que debo llevar adelante para transformar esta debilidad de control. Aclaro, así como en el ejercicio anterior que habíamos visto de la guía complementaria, todos los puntos eran controles claves, controles fuertes, aquí, por el contrario, son todos débiles. ¿Por qué? Porque lo que pretendo enseñarles, porque lo que pretendo transmitirles es justamente esta situación. ¿Cómo transformo esta debilidad del control en una situación que me permita a mí satisfacer esas afirmaciones, esos objetivos de la auditoría en la etapa de la planificación? Debilidad de control. Fíjense, ¿qué era lo que le decía? La segunda situación, la B, decía cuáles eran las cuentas patrimoniales que se encontraban afectadas. Obviamente, la de bienes de uso, amortizaciones. Yo lo dejé así, pero con un doble sentido. Si hubiéramos estado en una clase presencial, le hubiera dicho, ¿de qué amortizaciones estoy hablando? ¿Por qué? Porque básicamente, señores, aquí tengo amortizaciones como una cuenta de resultado, pero también tengo amortizaciones acumuladas como una cuenta patrimonial de activos, regularizadora de la cuenta. Entonces, fíjense que hay que tener muy presente de qué partida contable estoy hablando. Incluyen acreedores varios y bancos. ¿Por qué? Pongo todas las alternativas que puedo llevar adelante para verificar cómo realicé la operación de compra. Profe. Sí. Le pregunto algo. Vio que en realidad el punto dice fundamentar la respuesta. Entonces ahí en la debilidad de control deberíamos poner eso que usted estaba diciendo de la importancia del rubro bienes de uso y que sería incorrecto tener el mismo control que para las mercaderías. Ahí va a terminar después de que habíamos pasado por esta situación. Pero bueno, no hay ningún problema. Volvemos rapidito a esta situación y me das pie para que yo les diga esto. Responden a la misma política de adquisición que las mercaderías, mientras el monto no supere los 10.000 pesos. ¿Por qué es un control débil? Señores, porque no es lo mismo comprar mercaderías y más hoy por 10.000 pesos que prácticamente no estaría comprando nada. Y fíjense que entre paréntesis dice, no requiere la autorización por parte de los integrantes del directorio y del gerente financiero. O sea, señores, yo voy a gastar 50 millones, voy a gastar 40 millones, voy a gastar una cifra realmente importante a efectos financieros de la empresa, pero va a tener el mismo tratamiento que la compra de mercaderías por 10.000. El control es absolutamente débil. El control, las pautas no se cumplen, ni las más mínimas pautas de control interno. Si ustedes recuerdan lo que recién terminamos de ver del otro ejercicio, fíjense que partíamos, como les decía, de la situación específica de que se reunía el directorio, determinaba cuáles eran los bienes que teníamos, cuál era el estado de los mismos, cuál era si servían o no servían, si estaban en funcionamiento o no, si la obsolescencia los había alcanzado, y se resolvía en esa reunión de directorio la reposición del mismo. Acá no, acá dice cualquiera, compren. No, de ninguna manera puede tener un sustento para el auditor que no se cumplan con esos pasos mínimos. Esa sería, como dice la señorita, la fundamentación que nosotros deberíamos llevar adelante a efectos de
completar esa primera parte del requerimiento. Ahora bien, fíjense, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son las operaciones? Yo aquí he pecado de exceso, les confieso que he pecado de exceso. He tratado de encontrar todas las situaciones que se encuentran directamente relacionadas con esta posición. En el caso, no siempre se van a cumplir, ni siempre se van a poder llevar a cabo todas, pero me pareció mucho más útil que ustedes tuvieran toda la información y después de ella seleccionaran quienes considerarían que pueden aplicarse o no. Recuerden ustedes que estamos en una zona en la que existen muchísimas pymes, muchísimas empresas pequeñas, en las que muchas veces no vamos a tener toda esta documentación, sino vamos a tener que resumir la información desde diferentes puntos de vista, tratando de suplir algún comprobante o ese famoso manual que yo les decía de misiones y procedimientos que en el 90% de los casos en empresas chicas de nuestro medio no existe. Solicitar listado de los bienes de uso incorporados durante el ejercicio. Solicitar la documentación de respaldo de la adquisición de los bienes de uso incorporados durante el ejercicio. Revisar monto de las adquisiciones, condiciones de las operaciones e identificación de los bienes adquiridos. Realizar la inspección ocular de dichos bienes. Ejecutar el recálculo de las amortizaciones de esos bienes en casos de que corresponda y comparar su resultado con el del efectuado por la empresa. De nuevo, realmente les confieso que extraño las clases presenciales, porque aquí lo que yo tendría que mirarlos y preguntarles, pero si yo hasta ahora les vine diciendo que no podía hacer un análisis, una revisión de todas y cada una de las operaciones de la empresa por una cuestión de costo-beneficio. Yo no puedo emplear tanto tiempo y tantas horas. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿Por qué estamos hablando de esta partida específica? Porque aquí sí, señores, las compras de bienes de uso y sobre todo si son de importes importantes, no van a ser más que 2, 3, 4 máximos en el año. Entonces sí me va a permitir hacer la revisión, como dice, al solicitar el listado de los bienes de uso incorporados en el ejercicio, ya estoy realizando un corte de la información que voy a revisar, porque no estoy diciendo que voy a revisar todos los bienes de uso, estoy diciendo que solamente voy a verificar los incorporados durante el ejercicio. O sea, de las planillas, lo único que voy a tratar de ir a la columna donde dice ADECAT y ahí, de acuerdo al importe que tenga, solicito esa información. En este caso, entonces, no se cumple aquello de imponer un corte para hacer el análisis de la información, sino que definitivamente puedo revisarla por completo. Solicitar la documentación de respaldo. Señores, me encantaría que cuando yo lea una respuesta a esta pregunta, no solamente me digan la documentación de respaldo, sino que me digan todas las documentaciones, las notas de pedido, los presupuestos, aquellas que se contabilizan y aquellas que son de carácter informativo, las facturas, los remitos, los recibos, las notas de crédito, las notas de débito, o sea, toda la información, y cuanto más detalle brinden a la respuesta, mejor va a ser el transmitir el conocimiento de cuáles son esos documentos que estoy obligado a revisar. Revisar el monto de las adquisiciones, condiciones de la operación e identificación de los bienes adquiridos. Aquí estoy mezclando varios temas. Revisar el monto de la adquisición. ¿Eso qué significa? Que tuve que haber hecho un análisis comparativo
definitivamente a través de los presupuestos. ¿Para qué? Para poder adquirir el que mejor precio tenga en el mercado. Las condiciones de la operación, las compro de contado, la compro financiada, voy a necesitar sacar un crédito, la misma va a llevar una prenda, va a llevar una hipoteca. Entonces son todos los derechos y obligaciones, como les decía, que en algún momento sí o sí voy a necesitar para poder tener clara cuál es la situación a la que me estoy enfrentando. Realizar la inspección ocular de dichos bienes. ¿Qué les decía? ¿Qué les llevé? ¿A dónde los llevé? Básicamente, lo que impuse es la necesidad de hacer la verificación física. Señores, evidencia física. No solamente me contento con ver y analizar, sino que necesito verlos físicamente. Porque, ¿qué ocurre si, por ejemplo, esta empresa tiene sucursales y me dice que yo compré un camión para reparto, pero que el mismo se encuentra en Corrientes, que el mismo se encuentra en Formosa? ¿Qué le voy a pedir? Mándenme una foto. No, de ninguna manera. Necesito ir y comprobar que efectivamente este bien adquirido se encuentre en posesión de la empresa. Efectuar el recálculo de las amortizaciones. Y fíjense que he pasado por básicamente todas las operaciones de una compra. Por eso yo les decía, cuando nosotros hacemos el análisis de auditoría, básicamente lo que tenemos en cuenta son los ciclos. La compra y el pago, la venta y la cobranza. Y si estoy frente a un proceso de transformación, la transformación del producto en producto terminado. Entonces, todos esos pasos deben ser analizados por el auditor. En este caso dice efectuar el recálculo de las amortizaciones. Evidencia, cálculo y recálculo. Afirmación, recálculo. Fíjense, cuando yo les decía que piedra angular de la materia era la afirmación, el objetivo de la auditoría y la evidencia, que eran los tres pasos que siempre les voy a repetir en todas las materias hasta casi llegar a informe. La segunda situación que se nos presentaba tenía que ver con... Discúlpenme, pero hoy estoy trabado con la computadora. La segunda situación tenía que ver con la presentación de... Profe, antes de que Sí. hagan, ¿por qué en la solución del punto 1 decía en caso de que corresponda el recálculo de las amortizaciones? Siempre la expresión de que en el caso que corresponda está referida a que si, por ejemplo, nosotros tenemos un rodado y sabemos que el mismo debe ser amortizado en un 20% y estamos en presencia de una auditoría recurrente, si estamos en el segundo, en el tercer ejercicio, ya sabemos que la amortización va a ser del 20%. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comprobado en el primero, en el segundo y en el tercer ejercicio. Entonces, en este caso, voy a mirar otros aspectos fundamentales y no ese porcentaje de amortización. Por eso dice en caso que corresponda. La segunda situación, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. La segunda situación que me presentan es los resúmenes de cuentas recibidos de los proveedores se archivan en el legajo de cada proveedor sin una conciliación previa con los saldos contables de la empresa. La señorita que me hizo la pregunta recién de la fundamentación debería volver a decirme
Y profesor, en este caso, ¿cuál es la debilidad? A ver, que alguien me conteste. Quiero intentar interactuar de alguna manera con ustedes. Profe, y debe ser o sea, me parece que es el hecho de que no hay un control antes de archivar, o sea, el hecho de hacerlo sin una conciliación previa de los saldos, me parece que ahí está la falta del control. Muy bien. Uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando de proveedores, y ya vamos a ver porque tenemos un ejercicio específico del mismo, es la conciliación. Nosotros no podemos, en las tareas de auditoría, cuando estamos haciendo una planificación en este área, no llevar adelante la conciliación. Recuerden ustedes que teníamos 3 instancias, que teníamos 3 maneras, yo les había dicho, que podíamos mandar cartas, ya lo vamos a ver más específico, pero en general la conciliación con los proveedores o con los clientes tiene que ver con enviar información a efectos de obtener resultados, de obtener respuestas. Entonces fíjense que estoy hablando de proveedores, estoy hablando de que yo realizo pagos y dice que se archivan en el legajo sin conciliación previa, o sea, yo no voy a conciliar, yo no voy a tener información de cuál es mi saldo y si el mismo efectivamente coincide. No se olviden que estamos hablando de una de las cuentas más importantes, que es la de proveedores. El control es débil, sin lugar a dudas. ¿Y cuáles son las partidas que están relacionadas? Los proveedores o cuentas por pagar y los intereses pagados. Y de nuevo acá me quedo en la primera pregunta. Los intereses pagados, ¿es una cuenta de activo? ¿Es una cuenta de pasivo? ¿Es una cuenta de resultado? Una cuenta de resultado, profe. Tal cual está expresada. ¿Y nos estaría faltando la otra cuenta? ¿Cuál es la cuenta que me falta? ¿La de los intereses implícitos? Sí, exacto, la de los intereses adelantados, los intereses vencidos, según estemos hablando de activo o de pasivo, de cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Entonces, ¿por qué lo dejé así como inconcluso? Porque lo que pretendía era, de la discusión de este punto, llegar a la conclusión de que todas las partidas que están incluidas en este análisis, no solamente me tengo que quedar en el activo, en el pasivo, sino que tengo que recorrer todo el estado, todas las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, y definitivamente si encuentro cuentas contables relacionadas en resultados. Entonces aquí, ¿cuál sería o cuál debería ser el camino a seguir para la aplicación de esta prueba sustantiva? Básicamente, señores, dice solicitar un listado de los proveedores con la totalidad de los datos relacionados con ellos. Efectuar una revisión de los reportes contables, mayor analítico, del componente a efectos de detectar saldos inusuales con los mismos. Redactar una solicitud de circularización de saldos con los proveedores. En caso de que la cantidad sea significativa, seleccionar una muestra. Caso contrario, circularizar a todos. Una vez recibidas las respuestas, comparar la información con la que surge del listado proporcionado por el comitente de cada legajo de la cuenta del mayor analítico. En caso de existir diferencias, analizar la documental de respaldo y su información contenida en el respectivo legajo individual. Efectuar en forma concurrente una revisión de los pagos alrededor del cierre de ejercicio. Miren, señores, aquí tenemos mucho trabajo por realizar. Y a diferencia del anterior, donde yo le decía que por la compra de los bienes de uso no requería la imposición de un
corte, en este caso nosotros siempre, tanto de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar, nosotros vamos a tener que hacer la aplicación de algún tipo de corte, ya sea por la fecha, ya sea por el importe, ya sea por la habitualidad de la cantidad de compras, cualquiera de esos factores me tiene que indicar la reducción del área de auditoría del trabajo que voy a llevar adelante. Básicamente, si estoy hablando de proveedores, puede ser que el corte más efectivo pase por la circularización de aquellos proveedores que tengan los saldos más importantes. Pero no me quedo ahí. Yo circularizo y voy a tener respuestas. Voy a tener, básicamente, insisto, después vamos a volver sobre este tema, pero básicamente voy a tener dos situaciones. O que me respondan o que no me respondan. O que me respondan que está bien o que está mal, o que no me respondan. Si no me responden, tengo la necesidad, tengo la oportunidad de mandar una vez más el pedido de información. En el caso que me respondan, si está bien, va a archivo. Si no coincide, tengo que volver a hacer, como dice, una vez recibida la respuesta, comparar la información con la que surge del listado. Fíjense que lo primero que le había pedido al gerente del área, al jefe del área, al contador, señor, deme un listado con el saldo de todos los proveedores de la empresa. Entonces, en función de ello, hago la comparación con la información que estoy recibiendo. En caso de existir diferencias, analizar la documental de respaldo. Fíjense qué es lo que les estoy diciendo, que las pruebas analíticas lo que hacen es meterme dentro de la información. Paso de lo general a lo particular. Si yo no tengo coincidencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Conciliarlo. ¿Y cómo concilio? Concilio con la factura, concilio con una nota de crédito, con una nota de débito, concilio con recibo, concilio con la documentación contable necesaria a efectos de que ese mayor, recuerden ustedes que el mayor es analítico. ¿Por qué? Porque tiene todas las operaciones, tanto las de débito como las de crédito. Entonces, de esa manera, confirmo el saldo o las diferencias de los saldos que tengo. En caso de existir diferencias, analizar la documentación de respaldo y su información contenida en el respectivo legajo. Efectuar en forma concurrente una revisión de los pagos alrededor del cierre de ejercicio. Miren, señores, ya vamos a verlo también, pero acá existen dos situaciones que son fundamentales. Cuando estoy haciendo la auditoría de los estados contables, estoy en un periodo de cierre con saldos definitivos. Entonces, lo que tengo que hacer es, por un lado, verificar que estas conciliaciones con proveedores se hayan producido lo más cerca del cierre, Y después, si existen diferencias que no son coincidentes, hacer la revisión de los hechos posteriores al cierre, en donde puede haber operaciones que no han sido aún volcadas. ¿Por qué? Porque llegaron o resultaron fuera del periodo del ejercicio. Entonces, en función de ello, los hechos posteriores al cierre pueden ser muy reveladores de la información. La situación 3 dice, los vendedores firman y sellan las notas de pedido aprobando el límite de crédito. Fíjense la debilidad terrible de este control interno. Los vendedores firman y sellan las notas de pedido aprobando el límite del crédito. Señores, un vendedor no se encuentra capacitado desde ningún punto de vista para aprobar el límite del crédito. Entonces, de esta manera, ¿qué ocurre? La debilidad se produce en el que el recurso humano que está llevando adelante esta situación no es quien corresponde. Por lo tanto, no me transmite a mi auditor ninguna seguridad. Control débil desde todo punto de vista.
¿Cuáles son las partidas relacionadas? Las ventas y las cuentas por cobrar. ¿Y cuáles son los pasos que dice que debería llevar adelante? Solicitar un listado de los clientes del ente donde consten sus saldos y los datos individuales. Si nosotros hacemos una comparación con la posición anterior, siempre yo les digo, señores, hay básicamente un espejo de operaciones entre clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque son dos aspectos de un mismo tema. El ciclo es comprar y pagar y el ciclo es cobrar y vender. Perdón, vender y cobrar. Entonces, de esa manera, todo es como un espejo. Lo que hago de un lado en el activo lo hago exactamente igual en el pasivo. Voy obteniendo información. Entonces, en estos dos ciclos son prácticamente iguales. Los procesos, los procedimientos sustantivos que aplico tienen que ver básicamente con, insisto, hacer el espejo uno del otro. En el primero vimos proveedores, ahora vemos cuentas por cobrar. De nuevo, solicitamos el listado. En todos los casos que estemos hablando de clientes o proveedores, señores, no podemos iniciar nuestra tarea sin ese listado. ¿Por qué? Porque, señores, si son pocos o son muchos, voy a necesitar indefectiblemente comenzar por la primera afirmación, que es la determinación del corte. No puedo, recuerden, la premisa de costo-beneficio. No puedo revisar todas las operaciones. Y de nuevo les pido que, por favor, no lo tomen sin el análisis de qué tipo de empresa estoy auditando. No es lo mismo revisar las operaciones de un hipermercado a revisar las operaciones de una empresa que vende materiales de construcción, en donde no va a haber muchos, pero sí o sí voy a tener que manejarme con la información básica, primaria, de cuál es la actividad que desarrolla. El listado, sean muchos o sean pocos los clientes o los proveedores, es indefectible pedirlo al inicio de este trabajo. Comparar el total con el saldo contable del componente. O sea, de hecho, lo primero que tengo que hacer es ver si coincide saldo con el listado. El listado me lo puede estar dando el contador y todas las operaciones pudieron haberse realizado en el departamento de contabilidad. Entonces son dos lugares diferentes en donde recabar información. Efectuar una revisión del listado a efectos de detectar saldos inusuales. En el anterior también, no lo dije, lo dejé para trabajarlo acá. Cuando estoy hablando de saldos inusuales, estoy hablando de comparación analítica. ¿Se acuerdan que yo les decía que por la normativa vigente nosotros teníamos hoy la obligación de presentar los balances en comparativo con el ejercicio anterior? Entonces, si yo encuentro que en este ejercicio una cifra de 100.000 comparada con la del ejercicio anterior de 1,5 millones de pesos, señores, algo ha pasado. En este caso, yo no tengo ninguna duda que lo que pasó fue el parate total y absoluto de marzo a la fecha por este problema de la pandemia. Fíjense lo importante que es hacer esta comparación. Si las cifras son iguales, entonces ha pasado algo. Uno de los dos está mal, porque si he tenido restricciones de venta desde marzo hasta hace 20 días atrás, por lo menos aquí en la capital del Chaco, difiere la situación de Corrientes. Corrientes puede tener informes similares. ¿Por qué? Porque Corrientes nunca cerró total y absolutamente sus actividades. Formosa tampoco. Formosa lo hizo a partir de ahora. Entonces, todos esos datos externos, a ver, señores, riesgo inherente, riesgo de control. No se olviden que vuelvo a repetir, yo sumo conceptos, no están por separado.
no estudio riesgo nada más que por estudiarlo y porque el profesor me va a preguntar en el examen final. Estudio riesgo porque tengo que ver cómo incide. Y en este caso, señores, esta es una situación que debe ser tenida muy en cuenta. Detectar saldos inusuales. Ojo, que sean inusuales no significa que estén mal, significa que difieren de un ejercicio al otro, de un mes al otro, de una quincena al otro, porque tampoco, porque aquí también podemos aplicar un corte, es decir, bueno, voy a verificar qué ha ocurrido de un trimestre a otro trimestre. Si les preguntara por qué, la respuesta de ustedes debería decir de acuerdo a lo que venden. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de vender pulóveres en enero y helados en julio? Bueno, a eso me estoy refiriendo. Básicamente tengo que saber qué analizar, qué meses analizar, que son los más representativos de la actividad que tiene la empresa. Seleccionar una muestra con la finalidad de circularizar. Tanto en proveedores como en cuentas por cobrar en clientes, la circularización es fundamental. Redactar y enviar las circulares. Siempre es obligación del auditor hacerlo. ¿Para qué? Para tener la certeza de recibirlas. Y por favor, tengan en cuenta esto, que después lo vamos a reafirmar como concepto. Pero las respuestas siempre, señores, tienen que ser enviadas a el domicilio del auditor. No pueden entrar a la empresa. ¿Por qué? Porque pueden ser manipuladas por algún tipo de información que no sea la correcta. Una vez recibidas las respuestas, comparar con los estados del listado, con los datos del listado. O sea, es lo mismo que les decía en el caso anterior. En el caso de no existir coincidencia, solicitar el legajo individual a efectos de determinar el origen de las discrepancias. ¿Por qué siempre voy al legajo? Porque, señores, si estoy en una empresa mediana, voy a tener un legajo por cada uno de los proveedores, por cada uno de los clientes, en donde va a tener toda la información, ya sea la contable o la de respaldo, y de esa manera puedo obtener básicamente, por una cuestión de organización, la información en forma más directa. Si no, fíjense qué podría pasar. Si yo digo como resultado, voy a archivar en una carpeta todas las compras o todas las ventas de todos los proveedores de todo el año. Imagínense, frente a una discrepancia en saldo, voy a tener que hacer una revisión tratando de localizar en cada una de las carpetas de enero, de febrero, de marzo, de abril, la operación correspondiente a ese cliente o a ese proveedor. Sería infernalmente larga y costosa. En caso de no existir coincidencia, solicitar el legajo, revisar las cobranzas alrededor del cierre. Lo mismo que el anterior. Son situaciones que tienen que ver con el cierre del ejercicio, casi como una obligación de conciliación, y los hechos posteriores al cierre. Circularizar a los asesores legales de la organización a efectos de aclarar la situación de saldos deudores con antigüedad significativa. En la clase pasada, una de las señoritas, con muy buen tino, cuando yo les dije qué otra partida podía estar afectada, me habló de los deudores. Recuerden ustedes que nosotros tenemos los deudores con algún tipo de atraso o antigüedad significativa. Los mismos pueden transformarse en deudores en gestión. ¿Por qué? Porque una vez que veo que no puedo realizar la cobranza por el canal habitual comercial, tendré que recurrir a la justicia para tratar de hacerme de esa creencia. Y en el caso, señores, de que la empresa se haya fundido, se pierda, no encuentre más, haya cerrado, etcétera, 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 transformar en esa partida, en una partida de pérdida. Entonces, de nuevo, todas las cuentas contables relacionadas.
En este caso, los asesores legales también recuerdan cuando les decía que podíamos recurrir a través de la información con terceros. Bueno, esa información con terceros, dentro de esa información con terceros, como evidencia, no solamente estaban, yo les decía, estaban incluidos todos los asesores que pudieran estar relacionados. Por ejemplo, si estoy construyendo, les decía, un galpón, pues tendré que hablar con el ingeniero, con el arquitecto, con la persona que estuviera indicada. Si estábamos hablando del campo, con un ingeniero agrónomo. Si estábamos hablando de situaciones o actividades específicas, con el profesional que se encuentre directamente relacionado. Y los abogados, de hecho, para que me digan todos los juicios que puedan tener pendientes o no. Las conciliaciones bancarias las realiza el cajero a fin de cada mes y no tiene supervisión alguna. El cajero cobra, efectúa los pagos y las registraciones correspondientes. Y la pregunta del millón es, ¿y la división de trabajo? ¿O ustedes creen que el que cobra puede pagar, que el que cobra puede depositar, que el que cobra puede efectuar pagos y que a su vez registra los mismos? Fíjense que estamos prácticamente bordeando lo ilícito. ¿Qué control? ¿Quién hizo el control? El cajero. ¿Es recurso humano suficiente? Esa sería la fundamentación para decir que este es un control absolutamente débil. Debilidad de control. Caja y banco son, sin ningún lugar a dudas, las dos partidas contables presupuestarias que se encuentran directamente relacionadas con esta debilidad de control. Y aquí, señores, yo tengo una situación de diferencia, no con la cátedra, sino con algunos autores. ¿Por qué? Se los explico. Solicitar el listado de las cuentas corrientes bancarias o aquellas que tuvieran movimiento con dinero a la vista con su respectivo saldo contable. Solicitar el movimiento contable de cada una de ellas en los últimos 15 días anteriores y posteriores al cierre de ejercicio. Solicitar las conciliaciones bancarias elaboradas por el ente. Solicitar los resúmenes de cuentas de las cuentas bancarias de la entidad. En forma concurrente, comparando la información contenida en la documental obtenida, revisar las conciliaciones bancarias. Y circularizar al banco solicitando los saldos de las cuentas corrientes bancarias. ¿Saben cuál es la discrepancia? Que yo aquí no puse algo que La Tuca y Español, dos autores que yo sinceramente creo que como ellos tienen grandes estudios, pueden darse el lujo, dice que dentro de los pasos que deben realizar también está el recálculo o la realización de un arqueo o una conciliación. Discrepo. El auditor no tiene por qué hacer ningún tipo de esas tareas. Por eso fíjense que, resumiendo al LOCE, que es el que para mí está más claro, dice solicitar el listado de las cuentas corrientes bancarias. Fíjense que en todos los casos que estemos hablando de una debilidad de control, por favor no se olviden de empezar diciendo que van a solicitar los listados. El listado de proveedores, el listado de clientes, el listado de bienes, el listado de inversiones, el listado de deudas, el listado de impuestos a pagar. Siempre, señores, la primera tarea que llevamos adelante es la revisión sine qua non, la solicitud sine qua non del listado de todas y cada una de estas operaciones. Más allá que yo puedo, a través de las notas, información implícita, señores, poder determinar cuáles son las que se encuentran con movimiento.
que tuvieran movimiento con dinero a la vista con sus respectivos saldos contables. Miren, a mí particularmente me resulta tan importante verificar las que tienen movimiento como aquellas que no lo tienen. Cualquiera de las dos situaciones son viables a efectos de realizar una revisión. Solicitar el movimiento contable de cada una de ellas, o sea, de los últimos 15 días anteriores y posteriores al cierre del ejercicio. La pregunta que debería surgir en forma automática es ¿por qué 15 días nada más anteriores o posteriores al cierre? Porque recuerden, señores, por favor, la volatilidad de la plata y de los movimientos. Esto es solo una foto en un momento determinado. 5 segundos después, si la empresa siguió en marcha y no se cerró a efectos del cierre del ejercicio, los movimientos van a cambiar, aunque sea por la compra de una caja de aspirina. Ya está, el saldo de caja no es el mismo y había estado bien. Sí, ¿por qué? Porque lo verifiqué, pero 5 minutos después hice una operación de compra, hice una operación de pago y ya el saldo ha cambiado. Lo mismo pasa con el tema banco. Emití un cheque y entonces en función de ello el saldo se mueve. Al ser tan volátil, al tener mucha circularización, estas cuentas generalmente son revisadas así, en los últimos movimientos nada más. Solicitar las conciliaciones bancarias elaboradas por el ente. Esta es una operación en la que realmente hay que poner mucho cuidado. Las conciliaciones bancarias son el reflejo muy, muy claro de todas aquellas operaciones, fundamentalmente las que se encuentran pendientes. Recuerden una conciliación: cheques pendientes de cobro, depósitos pendientes de débito, gastos bancarios. No se olviden ustedes, señores, no se olviden que hoy, afortunadamente, con el tema de Internet y de Home Banking, nosotros podemos tener información casi al momento. Pero para que sea válida la información, señores, tiene que tener el respaldo. Yo puedo bajar del Home Banking la información, sí puedo hacerlo, pero ¿es válida? No, porque es un registro que yo mismo bajé. Entonces, ¿qué necesito? Como sigue el punto, solicitar los resúmenes de cuenta de las cuentas bancarias de la entidad. Entonces, ahí sí tengo el respaldo que necesito a efectos de validar el saldo que estoy pretendiendo analizar. En forma concurrente, comparando la información contenida en la documental obtenida, revisar las conciliaciones bancarias. Entonces, yo no puedo, de nuevo me detengo. ¿Cuáles son los elementos de una conciliación? Básicamente son dos los momentos que tengo que analizar: una primera conciliación y una conciliación de varios meses. En la primera necesito tener sí o sí el mayor de la cuenta y el resumen de cuenta del banco. Y en el caso de que la misma sea de varios meses o de varios ejercicios, lo que necesito es la conciliación anterior, donde transmití, dejé plasmada toda la información que estaba pendiente de registración o de control. Entonces, en función de ello, necesito hacer ese tipo de comparación. Y por último, hace referencia a circular al banco solicitando los datos de las cuentas corrientes bancarias. Miren, señores, lo dejé. Es muy difícil realmente que hoy el banco conteste, excepto que se esté atravesando por una situación muy particular, como un concurso, como una quiebra. Generalmente las instituciones bancarias o las instituciones financieras no suelen responder a este tipo de circularización. Sí, aquellas instituciones en las que, por ejemplo, la empresa tiene inversiones en valores negociables o algún otro tipo de papel, entonces en este caso sí, la solicitud responde.
La última situación que se nos presenta es: la empresa no efectúa un control de calidad de las materias primas utilizadas. Una vez al año realiza un excelente inventario físico de productos terminados con una adecuada planificación y supervisión. Perfecto. Daría la impresión de que estuviéramos frente a un control que podría llegar a ser fuerte. ¿Por qué? Porque dice que lo realiza y que el inventario físico de los productos es muy bueno y que se adecua a la planificación. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la debilidad en esta situación? Que no efectúa un control de calidad de la materia prima utilizada. ¿Dónde repercute, señores, esta situación de no control de calidad? Si nosotros estamos en presencia, por ejemplo, de una empresa de productos lácteos, el no efectuar la calidad de la materia prima utilizada para la elaboración del queso, del yogur, del dulce de leche, de productos comestibles, de mermeladas, de productos enlatados, corremos el gran riesgo de tener un porcentaje de devolución de mercadería en mal estado muy alto. Y entonces, en función de ello, si bien es cierto, ustedes me van a decir, pero ¿no sería una tarea del contador, del jefe de depósito, el advertir que esta situación está ocurriendo? Sí, sin lugar a dudas, por eso la información es débil. Pero desde el punto de vista de la auditoría, nosotros lo que vamos a ver es que es donde repercute. Y en este caso fundamental, señores, va a repercutir en una de las cuentas más importantes, sustento de toda la actividad de la empresa, bienes de cambio. Es para nosotros fundamental tener el mejor producto, posesionarnos de la mejor manera en el mercado local o en el mercado regional. Y para que nosotros podamos tener éxito en la realización de todas estas operaciones, los productos tienen que ser buenos. Si nosotros vemos como auditores que los resultados no son de los mejores, es porque está ocurriendo algo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como auditor? ¿A dónde tenemos que ir? Solicitar el mayor analítico de los bienes de cambio del último mes previo al cierre del ejercicio, discriminado por tipo de producto. Y acá, de nuevo, cuando estamos hablando de los bienes de cambio, podemos estar hablando de los productos, si están terminados o si los compro para la reventa. Pero también podemos estar hablando de productos en curso de elaboración. Sí, también podemos estar hablando de productos de primera o de segunda calidad. O sea, tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetirles, todas las partidas presupuestarias que se encuentren directamente relacionadas con esta principal. Efectuar una revisión a efecto de constatar la exactitud de las transferencias de los saldos entre los distintos registros. Es de lo que les estoy hablando. Productos en curso de elaboración a productos terminados. Señores, no se olviden que nosotros tenemos otra situación que podría darse, que es todos aquellos productos o todos aquellos bienes que van a ser incorporados a un proceso productivo. Esa también es otra partida que tengo que analizar. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí voy acumulando costos hasta el momento en el que el mismo esté terminado, entonces transformo la cuenta de costos de productos en curso de elaboración a costos de producción. Fíjense ustedes que estoy trabajando sobre distintos aspectos de los estados contables. Constituirse en los depósitos del ente. Evidencia física, bienes de cambio, física. Constituirse en los depósitos del ente solicitando los registros de inventario permanente. ¿Llevan inventario permanente? Algunas empresas sí, otras no. Entonces el trabajo se hace un poco más difícil
poder determinar la exactitud de ese dato. Seleccionar una muestra de los productos en existencia. No tengo alternativa. Aquí sí es necesario realizar el corte por alguna de las premisas que sean más importantes de este rubro. En el caso de los bienes de cambio, debería ver cuál es el estado en el que se encuentran. Por ejemplo, si son productos en curso de elaboración, cuál es el estado en el que se encuentran en cada uno de esos momentos. Entonces, de esa manera puedo tener cierta evidencia de que los mismos existen, de que están íntegros y que básicamente, señores, información de nuevo que tengo que recurrir a RT17 para saber cuál es la evaluación de esos bienes. Bienes destinados a la venta, bienes destinados a los procesos productivos o a los procesos de elaboración. Cada uno de ellos va a tener un costo, un importe diferente y esas cuentas deben ser analizadas. Yo creo que este es uno de los rubros más difíciles de controlar, uno de los rubros más difíciles de verificar, siempre y cuando estemos hablando de procesos productivos. Si solamente estamos hablando de que compramos el producto terminado y lo vendemos exactamente en el mismo estado en el que se encuentra, entonces la situación no sería tan difícil. A ver, por ejemplo, voy a comprar harina y voy a vender a las panaderías. Así como la compro, la vendo. Lo único que tengo que tener en cuenta ahí es el estado de conservación de esa bolsa, que se encuentre en un lugar adecuado y que no me produzca a mí ningún tipo de inseguridades respecto de su mantenimiento. Efectuar el recuento físico de los bienes seleccionados, eso es casi una obligación, no tengo alternativa y en este rubro es una situación más que importante. Una vez obtenidos los datos de los procedimientos enumerados, comparar los mismos con los que surgen de la información contable. De nuevo, quiero recordarles que todo esto que parece tan abstracto, fundamentalmente tiene que ver con la verificación de la razonabilidad del saldo. Yo tengo un número, pero ese número, señores, me dice un montón de cosas, me brinda un montón de información y yo como auditor, por eso les vuelvo a repetir, la auditoría se ha transformado en una especialidad. Tengo que saber, sin lugar a dudas, en qué consiste y cuáles son los caminos que debo llevar adelante o los procesos sustantivos que debo aplicar y en qué momento y en qué etapa a efectos de poder tener la mejor información, la más fidedigna y sobre todo verificar el cumplimiento, les decía, de esas famosas afirmaciones, los objetivos de la auditoría y la evidencia. Constatar la información que surge de los registros de inventario permanente con los que surge de la documentación de respaldo de cada partida, siempre en base a las muestras seleccionadas. Esto último es un poco reiterativo de todo lo que vengo diciendo. ¿Por qué? Porque aquí, señores, lo que es más importante es intentar que la empresa en estos rubros que son tan, pero tan importantes como es el de bienes de cambio y todas las partidas que se encuentren relacionadas con la misma, me puedan brindar la información más fidedigna. Voy de nuevo. La empresa no efectúa un control de calidad de la materia prima utilizada. Fíjense que la afirmación o la situación que me había planteado parece tan sencilla y sin embargo se dieron cuenta la profundidad de este análisis, la profundidad de redactar las pruebas sustantivas que sean las adecuadas. Caso contrario, ¿en dónde estoy fallando? ¿Cuál es mi situación? Discúlpenme, pero necesito que ustedes abran la cabeza y lo piensen. Vuelvo al riesgo,
vuelvo al estudio y a la determinación de ese famoso riesgo. ¿Cuál? ¿El inherente? No. El de control puede ser, no está directamente relacionado, pero el más importante de todos, ¿cuál es, señores? El de detención. No se olviden que las pruebas sustantivas son puestas en funcionamiento, detalladas, creadas y aplicadas por la auditoría, por el auditor. Entonces aquí el riesgo más grande que corro es el de no aplicar las pruebas sustantivas adecuadas, los controles internos, el control del control interno, valga la redundancia, adecuado a efectos de que, ni más ni menos, señores, de poder determinar lo que en definitiva tiene como consecuencia esta tarea. ¿Y cuál sería? ¿Para qué hago todo esto? ¿Por qué paso por la redacción por la confirmación de los controles internos, determinando que los mismos sean débiles o que los mismos sean fuertes y que los mismos se transformen en controles claves a través de sus pruebas? Señores, ni más ni menos tiene que ver con la posibilidad de poder brindar a la finalización de este trabajo un informe en el que realmente valido todas las informaciones que tengo que llevar adelante para poder determinar el cumplimiento de esos objetivos básicos. Esto es solo el principio del total de los controles. No se olviden que el control de detención es mi responsabilidad, es responsabilidad absoluta y directa del auditor. En función de ello, si yo aplico mal las pruebas, si yo aplico mal la redacción de las conciliaciones, mal la redacción de cada uno de los pasos que tengo que llevar adelante, señores, no tengo ningún otro responsable que no sea yo. ¿Y dónde se va a ver reflejado? Y esto sí es una pregunta que reitero permanentemente en los exámenes y nunca termino de encontrar una respuesta adecuada. ¿Dónde influye la redacción de pruebas sustantivas deficientes? En el informe final. Y cuando lleguemos ahí, van a tener que recordar lo que les estoy diciendo, porque yo los voy a llevar a que vean cómo puede cambiar sustancialmente un informe final del auditor si yo redacto alguna de estas pruebas de manera deficiente. Señores, con esto he terminado la exposición del día de hoy. Voy a dejar de grabar y quedo a disposición. Como siempre, voy a levantarlo cuando el sistema me mande el archivo. Y hoy estuve trabajando, aceptando a muchos alumnos que supongo que deben ser de otros profesores o del profesor Zabaleta. Si alguno no lo recibe, por favor me avisa y lo llevamos adelante. Buenas tardes, profesor. Yo me llamo Raquel, soy alumna del profesor Zabaleta y me gustaría saber el enlace donde usted sube las clases, estas grabadas, por favor, para cuando vuelva a hacer el repaso. Bien. Desde ya, muchas gracias. Entonces lo que te digo que tenés que hacer es mandarme el pedido y yo te autorizo a través del aula virtual, de manera tal de que ya quedes con el enlace para poder bajar las otras clases. Al aula virtual, o sea, en el aula virtual le mando el pedido. Eso mismo. Otro favor les voy a pedir antes de despedirme. Si hay alumnos que se conocen entre los míos y los del profesor Zabaleta, pasen la solución que yo se las mandé al WhatsApp, de manera tal de que puedan tener para que puedan repasar el ejercicio.
La próxima clase se las informo en un ratito, el enlace sigue siendo el mismo, porque el sistema me lo permite, así que no creo que los vayamos a cambiar. De nuevo, les reitero, todas las preguntas pueden mandármelas por escrito, pueden hacerla al correo, a donde ustedes quieran, y en la medida de mis posibilidades se las voy contestando. Señores, como siempre, espero realmente que hayan entendido y que estoy a su disposición de ustedes. Que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo el miércoles.